El pueblo pone y el pueblo quita. Fue una de las promesas de campaña de AMLO. La revocación de mandato, 100 días después de llegar a la presidencia de la República, se encuentra en la Cámara Baja para hacerla efectiva, ya como ley. La cuarta transformación arrasó en julio pasado. Muchos de los que hoy se convirtieron en servidores públicos son totalmente desconocidos por sus gobernados. En Sinaloa, el Congreso local se formó en la actual legislatura con mayoría morenista. El mismo caso sucedió con las tres principales alcaldías, Culiacán, Mazatlán y Ahome, pero a 4 meses de tomar las riendas los alcaldes de Morena, las cosas no pintan bien, por lo menos en Culiacán con Estrada Ferreiro y en Ahome con Chapman, los cuales llegaron en el tren de AMLO, pero simplemente no han estado a la altura de la problemática de sus municipios. Estos se encuentran sumidos en una ingobernabilidad acrecentada por la falta de criterios políticos de sus ediles a favor del pueblo. La revocación de mandato y el juicio político es inminente para que el pueblo quite a este par. La pelota pronto estará del lado de los ciudadanos una vez más. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva. Vamos a platicar de esto que es importantísimo y ahora está como tema central a nivel nacional, la revocación de mandato, pero también tenemos que hablar de las consultas ciudadanas. Creo que la revocación de mandato y consultas ciudadanas vienen pegadas y vamos a analizar qué es esto de revocación de mandato, en qué parte está de lo que es esta ley y cómo se va a aplicar, si es que se aplica a los estados, aquí a Sinaloa, y qué se espera en Sinaloa de esta ley de revocación de mandato. El Congreso del Estado, tuvimos aquí a un congresista de Morena. Morena en Sinaloa tiene mayoría y dicen que ellos van con todo con esto de la revocación de mandato. Aquí hay presidentes municipales que son de Morena y que no han cumplido con las tareas que se les dijo que estaban en sus manos por el pueblo. Hoy vamos a tocar ese tema. Creo que es importante. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Un gusto saludarlos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Que estén bien todos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Gracias. Así es. Revocación de mandato. Bueno, pues ha habido pues mucha actividad en este sentido, en el sentido de que hay opiniones encontradas. AMLO dice que esta revocación de mandato es algo que él prometió, y también aquí se ha movido mucho esto de la revocación de mandato. Las consultas ciudadanas, bueno, pues es lo que López Obrador dice, la voz del pueblo, y hay que tomar en cuenta la voz del pueblo porque, como él lo dice, el pueblo pone y el pueblo quita. Ha habido toda una suspicacia en esto de revocación de mandato porque dicen que se puede prestar para la reelección, y hay una serie de situaciones que se están poniendo sobre la mesa para analizar esto de revocación de mandato. Alejandro, pues aquí en Sinaloa esto de revocación de mandato creo que debe de ser como pues una especie de medicina para todos estos que están ocupando cargos públicos y que simple y sencillamente pues no han dado el ancho. Estamos hablando, por ejemplo, de Estrada Ferreiro en Culiacán, donde pues ha tenido una serie de conflictos, inclusive hasta él mismo con sus propias palabras, y toda esta situación de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad, pues sigue galopante y nadie ha mostrado querer parar o en un momento dado meterle la mano a esto, incluso el mismo Congreso del Estado en este sentido. Sí, yo creo que el ruido que hace esta figura o esta ley o esta reforma constitucional para la revocación del mandato es que en el 2021, en la elección 2021, Andrés Manuel López Obrador consultará ahí si continúa o le para como presidente de la República, y que esto indica que aparecería en la boleta electoral o con una boleta alterna en votaciones que influirían de alguna manera en que la gente vea la presencia de AMLO de nuevo en las casillas
y se decida apoyar a los candidatos que presente Morena en esa elección, que aquí en el caso de Sinaloa se elegirá gobernador del estado, ¿no? Pero más allá de ese miedo que yo lo veo ciertamente infundado, porque finalmente creo que la madurez democrática de México es ya sólida y no se presta a que interfiera este tipo de cosas. Creo que ya tenemos el antecedente en Sinaloa de la Ley de Participación Ciudadana que considera las figuras de plebiscito y referéndum, y que permite consultar sobre determinados temas que a la sociedad le interesan, pero no se ha utilizado, está guardada esa ley, quedó aprobada, pero quedó guardada. Le faltan algunas cosas reglamentarias. Finalmente ahí está desde el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, hace muchos años que está ahí y no se ha utilizado jamás para consultar. Y en efecto, ¿no? Hemos sufrido un temor de los que están en el gobierno, de los que están administrando para empezar a llevar a cabo esta ley. Sí, y hemos tenido servidores públicos muy rechazados que en determinado momento la gente podría votar ahí en un referéndum, en un plebiscito, que sean expulsados, sacados, destituidos del poder. Pues ahora sí tenemos, en efecto, pues tenemos el caso de Manuel Guillermo Chapman en Ahome y Jesús Estrada Ferrero en Culiacán, donde pues yo creo que no se va a ocupar ni siquiera que se apruebe la revocación de mandato, porque van a ir antes. Porque Chapman ya parece ser Chapman, yo creo que Chapman está muy cerca de un juicio de procedencia en el Congreso del Estado para ser destituido, y ahora por ahí leía en el periódico Noroeste que una lideresa de Morena, que fue de las que estuvieron en el plantón en el ayuntamiento, en huelga de hambre, que dice que el Congreso está preparando un expediente para juicio político contra Jesús Estrada Ferrero, y la verdad, no ocupan buscarle mucho si hay elementos para llamarlo, para instaurar el juicio político y destituirlo si el Congreso del Estado quiere. ¿Por qué? Porque realmente ha ido desmoronando, derribando muchos bastiones de la sociedad civil, obras que han sido realizadas aquí con fondos internacionales como el Fondo Suizo, que está construyendo espacios seguros alrededor de las escuelas, y llega él y los detiene de pronto. No se va a hacer porque no se va a hacer, o sea, de una manera prepotente, arbitraria. Entonces, como que ya tienen los dos, tanto Chapman como Estrada en Culiacán, ya tienen una cadena, una secuela de hechos que sí ameritan que los llame el Congreso del Estado a un juicio político. Sí, porque lo que es Chapman y Estrada Ferreiro están, o sea, haciendo exactamente lo mismo que los que estaban antes, priistas y panistas, sobre todo priistas, esos de que llegan al servicio público, inmediatamente dicen, el servicio público es mío, y se vuelve hace una sociedad anónima, en lugar de un patrimonio del pueblo, ¿no? Lo vuelven una empresa privada. Aquí, Ricardo, lo que dice Alejandro creo que es muy importante. Ya hay una madurez en la sociedad hacia lo que es la política. Esto del 2021, que va a haber una consulta ciudadana para ver si sigue Andrés Manuel, y también estas elecciones intermedias. ¿Tú lo ves como dice Alejandro, que no hay fundamento en que vuelva a pasar esto que nos llevó el julio pasado a que Morena sea un tsunami? Porque Andrés Manuel dijo, voten por todos los candidatos, y hay algunos que ni saben quién es su candidato de diputado, y arrasó, y ahí están todos los de Morena. ¿Tú crees que no se pudiera repetir esto? Mira, yo no tengo ninguna duda de que la figura de la revocación del mandato, impulsada desde su campaña por parte de Andrés Manuel López Obrador, pues tiene un fondo político electoral a futuro. En primer lugar, las elecciones que se van a llevar a cabo en el año 2021 en 13 gubernaturas, claro que esto se está preparando para que Morena tenga un alto impacto en esas elecciones, y no se diga en el 2024, ¿no? Porque sí, pero el 2021 como que es realmente sí, una medida de cómo funcionó lo que Andrés Manuel dijo el 2021 va a ser el verdadero fortalecimiento para que Andrés Manuel López Obrador cierre fuerte y no se vaya a reelegir a Andrés Manuel López Obrador, pero sí se reelija Morena como partido. Así que creo yo que sí es importante que la sociedad le dé la importancia que tiene la figura de la revocación del mandato, que creo yo que ahorita es lo que más fuerte se va a presentar en el Congreso de la Unión. Ya vimos que la Guardia Nacional
unió a los legisladores y la sacaron casi por unanimidad. Pero ya tratándose de la propuesta de la revocación del mandato, ya fue forzada una mayoría. Y se espera que cuando llegue al Senado haya más ajustes de fuerzas y probablemente en el Senado no pase, salvo que se le hagan las adecuaciones como se le tuvieron que hacer a la Guardia Nacional con la figura del mando civil. Así que yo creo que esa promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de que se le quite el cargo al que no cumpla antes de que se le llegue su periodo es muy importante. Sin embargo, aquí yo no tengo, le repito, ninguna duda que el fondo es político electoral, el inmediato y el más cercano, el 2021, y el siguiente, que es el que le daría fuerza a Morena para reelegirse 2 o 3 veces más en el poder, es el 2024. La continuidad del proyecto, como dice Andrés Manuel. En este caso, Saldaña, desde la perspectiva ciudadana, ¿tú crees que se está aprendiendo esta lección de julio pasado en donde todo mundo palomeó Morena como la esperanza esta del cambio, de la transformación, y pues hasta ahorita, después de 100 días en el gobierno, en mi punto de vista creo que todavía hay muchísimas cosas que se esperan más de las que ya se han hecho? Bueno, aquí el secreto está en los detalles. Sí, la revocación de mandatos, tengo aquí notas nacionales, ya pasó en el Congreso, está en la cancha del Senado. Al principio va para el presidente de la República, pero también se piensa lograr para senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, y debería ser también para regidores. Aquí el asunto principal es que ya el antecedente, como lo dijo aquí Alejandro, en el año 2012-2014 viene siendo la consulta ciudadana, donde de acuerdo a como está ahorita la ley, se necesita el 2% de los ciudadanos para convocar una consulta ciudadana, y que cuando se haga esa consulta, bueno, pero lo que ha pasado también, para ponerlo claro, es que no se ha aplicado, y tampoco esos criterios que se supone que son por ley tampoco se han llevado a cabo. Aquí la pregunta es la siguiente: se piensa modificar del 2 al 1% y al 34% respectivamente, ya que se haga la consulta, si eso tiene una validez. Aquí la pregunta es: ¿quién va a convocar a la revocación de mandato? ¿La va a convocar el presidente o la van a convocar los ciudadanos? Porque si la van a convocar los ciudadanos juntando el 1%, pueden convocar esa consulta. Y si hacen una consulta para revocarlo el día de mañana y esa consulta tiene más del 34%, sería válida. Si no le das ese poder a los ciudadanos, quiere decir entonces que es una reforma parcial. Pero recordemos entonces, que Andrés Manuel Bernardino dijo que iba a ser cada 2 años la revocación de mandato, la consulta. No cada 3. Entonces ahora hubo un cambio de criterio en el Congreso de la República. Es que se ajusta precisamente a una fecha. Ciudadanos de México, consulten político. Las fuentes. Totalmente lo dijo muchas veces Andrés Manuel. Yo veo positivamente las consultas de revocación de mandato. Lo que no veo es que hayan cambiado el criterio de 2 a 3 años para hacerlo cuestión electorera. Entonces, finalmente, esos detalles son los que se van a tener que ver en el Senado de la República. Y esperemos prevalezca la madurez. Yo estoy a favor de Morena, estoy a favor de muchas cosas que se hacen, pero sí me llama y me causa, como aquí a ustedes, cierto ruido de por qué tiene que ser en las elecciones intermedias y por qué tiene que ser un proceso ligado a eso, porque debería de ser. ¿Tú estás de acuerdo en esa frase que dice que no hay coincidencias en la política? Bueno, es que parece que en este caso no lo ha habido. Por eso te digo, en los detalles está el asunto. La revocación de mandato no debería de ser una decisión presidencial de cuándo convocar, sino una cuestión de percepción social, con elementos fundamentados, decir, oye, pues este compadre tiene 1 año o 8 meses y no está dando el gusto. ¿Por qué esperarnos en los alcaldes, por decir 1 año y medio, cuando ya pasó la mayoría de su periodo, y ya después el que llegue de sustituto ya no va a poder realmente tener un margen de maniobra muy amplio? Sí, entonces debería de ser una cuestión, más que de ser una iniciativa presidencial, debería de ser una iniciativa ciudadana para que realmente sea. Pero como tú dices, ¿quién la va a convocar? Bueno, aquí por eso las reglas y mecanismos dicen que si tú logras el 1%, como viene ahorita, entonces puedes convocar a esa revocación de mandato. Se convoca, se realiza la jornada de la revocación de mandato, y si los resultados son superiores al 34%, como viene, antes era el 40%, entonces sí se revocaría el asunto. Entonces aquí también hay que poner también ciertos candados para que no se esté cada día
convocando a una cambiando revocación las de formas. mandato, porque sería un México ingobernable. Entonces, todos esos detalles hay que solventarlos, ¿sí? Alejandro, entonces, esto de revocación de mandato, más allá de pues ser una figura para realmente reprobar a un funcionario, está siendo como una medida de ver cómo van los grupos políticos en el poder. Mira, no es nuevo. La propuesta de revocación de mandato ya tiene muchos años circulando en el ambiente nacional. Yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años el Partido Senador se lo propuso a nivel federal, Héctor Mauricio Cuen Ojeda. Y mira, ¿qué ha pasado? Pues que porque no existe este tipo de recursos de la sociedad para quitar cuando la sociedad quiera a un gobernante del nivel que sea, pues hemos padecido saqueos increíbles como el que hizo Sergio Torres a Culiacán o el que hizo Maloba a Sinaloa. Si hubiera existido esta figura, creo que pudiéramos haberlo detenido en su momento y el daño fuera menor. Sin embargo, creo yo que hay que poner por encima que es valioso que se implemente esta reforma constitucional para la revocación de mandato. Es valioso porque con todo y lo que puede desatar, si lo haces cada 2 años, va a desatar lo mismo, ¿no? Creo que dentro de 2 años, en el 2021, va a estar muy maduro ya el criterio ciudadano como para decidir si Andrés Manuel López Obrador sigue o se va. ¿Por qué? Porque ya ahorita pues va empezando, tiene 4 meses y ya hay sectores que están pidiendo que rectifiquen gran parte de sus políticas públicas. Entonces, yo creo que por encima del fantasma de que lo puede utilizar como una arma política para que Morena obtenga más posiciones en las elecciones del 2021, por encima de eso está la importancia de la revocación de mandato. Porque si la tuviéramos, muchas cosas se hubieran evitado y si no estuviera lamentando daños tan profundos, sobre todo de saqueo en finanzas públicas. En este sentido, para que ya se llegue a aplicar con todo esto que está diciendo Saldaña, con todas las formas que deben de estar a favor del pueblo, pues siempre pasa un periodo en donde se empieza ya a plantear desde los congresos y todo esto. Ese tiempo puede ser a favor o en contra de la ciudadanía. La revocación de mandato, aunque haya sido una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, para los mexicanos sí es algo nuevo. Sin embargo, en el mundo, especialmente en Europa, que tiene como 200 años que existió esa figura, al grado de que hay países que ya la revocaron por la problemática que presentó. Y si nos venimos de Europa a América Latina, vamos a tener que decir que la revocación de mandato fue lo que permitió la reelección de Hugo Chávez en Venezuela, por la forma en que fue utilizado, pues, o sea que la clase política ya el presidente pervierte, pues. El presidente ya firmó hoy un documento donde se compromete a que no va a haber reelección. Ya lo firmó ya a la mañana. Bueno, por eso, pero el poder es el poder y lo puede no se va a reelegir. Es que como persona a lo mejor la edad no le da ya para reelegirse, pues. Y aparte, pero sí va a buscar que se relija Morena. Que firme todos los documentos que quiera Andrés Manuel. El artículo 83 de la Constitución es muy claro. Habla que si alguien ya fue presidente de la República, ya sea sustituto o interino, no la va a poder. Bueno, por eso, en todo a caso, lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, cambiar las leyes. El poder que le da el ser el titular del Ejecutivo y de controlar el Congreso de la Unión y tener controlado el Poder Judicial de la Federación, le da el poder para reformar la Constitución. A eso me refiero. Y que él pueda decir, bueno, pues yo no quería, pero la gente quiere que yo me reelija, porque cuando se hizo la consulta, cuando se hizo la consulta para la revocación del mandato, pues la gente dice que yo estoy muy bien, entonces yo tengo que seguir aquí por el bien del país. La forma en que se utiliza es como se pervierte, pues entonces. A eso me refiero, ¿eso sea a favor o en contra del ciudadano? Yo no veo prioritario ese tema para el país, la revocación del mandato, ¿no? Yo miraría prioritario que de manera urgente se implementen las leyes, las instituciones, se nombren responsables para combatir la inseguridad, los problemas que le están haciendo daño al país. Porque ahorita Alejandro mencionó la ley de protección ciudadana. Mira, no se necesita ninguna ley nueva
para llevar a juicio político a Estrada Ferreiro Claro. y a Billy Chapman. No Así se necesita porque ya lo hay. Ya lo hay. Pero ¿por qué no se inicia ese juicio político? Porque ese juicio político se tramita en el Congreso del Estado y la mayoría es de Morena. Entonces Morena no va a dar un paso de esa magnitud cuando realmente, si fueran inteligentes, deberían de darlo, porque Jesús Estrada Ferreiro y el presidente municipal de Ahome están hundiendo a Morena y los legisladores locales no se dan cuenta de eso, no lo quieren reconocer. Más bien, lo que yo creo es que no lo quieren reconocer. Yo creo porque que donde hay un convencimiento en estos momentos de que tienen que destituir a estas personas es en el Congreso del Estado y en la bancada de Morena. Claro, y existe el instrumento legal que se llama juicio político. Sí. Me encanta ser Entonces, el abogado del diablo. Voy a defender a Estrada Ferreiro y a Billy Chapman. Aviéntate Yo al estoy de ruedo. acuerdo con ellos, por mí que los corren, pero ahorita no encuentro todavía causales para Ajá. que les finquen un juicio político. Te voy a poner un ejemplo, un causal. Tengo yo en mi poder el convenio que firmó Jesús Valdés con la empresa recolectora de basura Lumo SASB, y es un convenio totalmente lesivo contra la ciudad de Culiacán. ¿Por qué nadie dijo vamos a juiciar a Jesús Valdés? Estrada Ferreiro logró un convenio mucho más ventajoso, 12 millones menos y 10 camiones más. Entonces dices tú, bueno, si nos vamos a los números fríos, ¿quién merece ser enjuiciado? ¿Jesús Valdés cuando era alcalde o Estrada Ferreiro? Pues es que el otro es un pícaro encantador, entonces ese convenio lesivo lo tapa con sus encantos y con las abrazaderas y con las comidas y su sonrisa pública. Yo encuentro dos digamos, elementos importantes en la conducta, sobre todo de Estrada Ferreiro, donde sí ha violentado la ley. Una, que nombró 2 consejeros de seguridad municipal sin haber una convocatoria, ahí está violando la ley. Y la otra fue que hizo un reglamento municipal precisamente en contra para quitarle facultades al síndico procurador, la señora Marto, sí, si mal no me equivoco, y eso viola la Constitución del Estado, porque el síndico tiene, de acuerdo a la Constitución, facultades y funciones específicas, y como es una persona que está contraria en lo político, Estrada Ferreiro quiere ningunear, le quiere hacer a un lado. Ahí sí hay dos agravantes. Si eso le alcanza para un juicio político y que lo destituyen, eso todavía tengo dudas, pero están esos 2 asuntos. Pero todos los alcaldes se han hecho cochinero y medio. Sergio Torres pudo tener 10 causales y no se le inició un juicio político porque era la mayoría de la bancada del PRI. Finalmente, yo creo que aquí lo que hay que ver es que cuando se va a aplicar la revocación de mandato, o ya sea un juicio político o cualquier otra cuestión, pues tiene que ser con elementos objetivos, porque acuérdense que todavía los alcaldes, los regidores, tienen la figura del amparo. Ya en diferentes estados de la República, sobre todo en el estado de Nuevo León, han corrido alcaldes y les han hecho un juicio de procedencia y los han destituido sin causales suficientes. Y como se hizo 7, los han restituido, que nos han ido a demandas después con los salarios caídos incluso. Y les han tenido que pagar con intereses los salarios caídos. Entonces hay que establecer muy bien las causales de cuáles son las causas con las que tú puedes aplicar la revocación de mandato o aplicar un juicio político. En México el artículo 84 de la Constitución, Bernardino, marca si a un presidente de la República, y en todo caso va a pasar lo mismo con un gobernador, con un alcalde, ¿qué pasaría si tú lo destituyes o llegara a fallecer o algo? Entonces se nombra primero, hay un presidente provisional, que en caso del presidente de la República sería el secretario de Gobernación, hasta por 60 días. Después el Congreso convoca para un periodo de 7 a 9 meses a elecciones. Es la nueva reforma que hay. Pero en esos 7 o 9 meses hubiera un presidente interino y luego después el presidente sustituto. Si es después de 2 años, cuando ya el presidente está, simplemente se nombra el presidente sustituto. Pero, ojo, no se habla de preservar la cuestión partidista. Antes la Constitución así decía, que preservando el origen partidista, si el presidente fallece a los 2 años, 1 mes, se nombra un presidente sustituto. Antes era preservando a la cuestión partidista. Ahora, si el Congreso es mayoría opositora, puede nombrar un presidente de extracción de otro partido. Entonces, todo eso que causa mucho ruido se tiene que analizar detenidamente. Yo creo que no se debe de hacer al vapor, porque sí puede causar mucho ruido y muchos desaciertos políticos y causar inestabilidad en el país. Toda esta burocracia que se ve para llegar, era lo que le comentaba a Ricardo, para poder aterrizar todas estas formas según en ya aplicables
socialmente, bueno, pues se ve todo un entramado de situaciones, pero lo que es la consulta y la revocación del mandato es más una distracción de estos momentos, por lo que decía Ricardo, la bola de violencia que azota el país donde parece que no la para nadie, la corrupción que está a tope, y en eso sí no podría decir Saldaña que el grupo de Morena o que Andrés Manuel ya tiene a peces gordos o que ya se ve una clara identidad de agarrar a los corruptos. La impunidad es tremenda, o sea, tremenda, aunque se digan los discursos que se digan, y sobre todo, ¿no? El saqueo del patrimonio. Vemos a diario cómo se arman nuevas obras con todo tipo de beneficios a empresarios, amigos, compadres y todo esto, pero la revocación de mandato como que es, aviéntenla para que se diviertan ahorita en algo, ¿no? Es más una distracción que realmente algo que tenga ese sustento para el cambio. Yo creo que tarde o temprano México va a tener que avanzar en esos aspectos, ¿no? De consultar a la sociedad, pero de una manera más estructurada y más legal, no como las consultas que hizo en principio el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Creo que vamos a avanzar a esto, ¿no? Exactamente. Como punto de vista final, Alejandro. Exactamente. Si aquí en Sinaloa se quisiera ya hacer, está la ley de participación ciudadana donde se puede implementar una consulta para decidir si a un alcalde que sí tiene elementos, Estrada Ferreiro, y tiene Chapman más todavía, Chapman tiene una demanda por amenaza de muerte, una síndico procuradora, y tiene esta cuestión ahorita de derechos humanos señalándole lo de la mujer policía que encerró después de hablar del Día Internacional de la Mujer. Y Estrada Ferreiro, sobre todo, se trata de una situación de desgobierno, de ingobernabilidad, donde todos los días aporta una cuota de incertidumbre social con lo que hizo, con lo que hace, o con lo que deshace, o con lo que arma. Entonces creo que sí hay elementos, sobre todo porque no se les debe de permitir que trastoquen el orden más allá de lo que lo trastocan la delincuencia común o la delincuencia de cuello blanco. Creo que ellos deben de aportar al Estado de Derecho, al respeto a la ley. Entonces sí hay condiciones, ¿no? Pero no creo que sea un distractor de momento. Creo que sí se debe de discutir en estas circunstancias la revocación de mandato, porque insisto, ¿no? Exactamente, hay democracias muy avanzadas donde ya lo tienen y tuvieron que dar marcha atrás, pero en México lo necesitamos porque no confiamos en los políticos. Y no hay un político que llegue con un nivel de credibilidad y de confianza en 6 años de ejercer el cargo. A Andrés Manuel López Obrador se le va a acabar ese bono de popularidad, ese bono de confianza, porque la política es desgaste, el ejercicio del poder es desgaste. Entonces creo que es el momento de discutirlo, de plasmarlo en la Constitución y que exista la posibilidad de que el pueblo le revoque el mandato a un político que no sirve. Porque, por ejemplo, esto de las consultas ciudadanas, ahorita que estaban hablando de Europa, pues, por supuesto, de esta política tan avanzada. En el Reino Unido se creó el Brexit para ver si seguían perteneciendo a la Unión Europea. Y el Parlamento creyó, ¿quién va a votar? ¿No? O sea, hay que hacer una consulta ciudadana, de todas maneras nadie va a decir que nos salgamos. Y hubo un movimiento ahí en redes sociales y de repente gana el salirse de la Unión Europea, y ahorita no saben ni qué hacer. Renunció el primer ministro, todo el mundo anda buscando a ver cómo le hacemos para revocar esa consulta ciudadana, pero esa especie de consulta ciudadana sí tiene que ver con una democracia avanzada y con una legalidad de que la gente sí está diciendo, sí se está manifestando realmente por una u otra cosa. No es como en un tercer mundo donde prácticamente se le dice qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera ya en esta situación de revocación de mandato y consulta ciudadana? ¿Es parte importante de esta transformación? Mira, en primer lugar va a ser muy difícil que se concrete, y en segundo lugar va a ser muy difícil que se aplique. Qué complicado es dejar que un presidente de la República primero cumpla 3 años de gobierno para poder ser llamado a una revocación de mandato, ¿no?, en el Congreso de la Unión. Luego que se le está dando el derecho también a que acuda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, ahí se le va el tiempo prácticamente, en los últimos 3 años se le va a ir la mitad del tiempo él peleando, ¿no? Y además hay que resaltar
que durante todo el trámite de revocación de mandato, él va a estar en funciones y el poder que ejerce un presidente de la República en México es enorme. Entonces, yo veo muy lejana la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador y que a los no sé cuántos siguientes presidentes se les pueda aplicar una revocación de mandato. Pero a Jesús Estrada Ferreiro sí se le puede aplicar desde ahorita el juicio político. Hablando porque aunque Ernesto legalmente. Ernesto no ve situaciones sólidas en contra de él, yo veo de más. Yo pienso que con la mitad de lo que ha hecho mal Estrada Ferreiro, él puede llegar a ser destituido de su cargo. Lo dices como abogado. Sí, para poder como ciudadano y como abogado y como morenista. Okay. Porque eso es lo que sí traería estabilidad política a Culiacán. En Culiacán no hay estabilidad política y el responsable es Estrada Ferreiro. Simplemente yo le preguntaría a Ernesto, porque viene de defensor del diablo Estrada. Él le dijo diablo a Estrada Ferreiro, ¿no? Sí, el abogado del diablo. Bueno, pero el abogado del diablo son las causas. Este señor está interpretando hacia su conveniencia. Es que cuando tú dijiste, el diablo, las pues causas. El abogado del diablo, dije, pues le está diciendo diablo a Estrada Ferreiro, ¿no? Porque pues, es el abogado. Pero tú sabes y nomás hay un diablo, el diablo Higuera. La causa. Y ya no está desaparecido. Simplemente ahorita que le toque participar. Bueno, cuando hubo la huelga de hambre, Estrada Ferreiro y tú firmaron un convenio. Sí. ¿Lo ha cumplido o no lo ha cumplido? Hasta ahorita no lo ha cumplido, ya se le pidió la información. Una causa más que se me había olvidado fue la amenaza que hubo contra la síndica procuradora. No, deja de eso. Y déjame tú. También ahorita hubo una amenaza contra un activista, Salomón Monarres, en relación a que lo amenazaron también. Y otra causa ha sido que Estrada Ferreiro tiene, yo mismo le entregué y grabé un video, pruebas suficientes que ha habido como conclusión que ha habido desfalcos en la JAPAC. Era lo que te iba a comentar. Aquí el asunto es que las causas las va a calificar el Congreso, no las vamos a calificar nosotros. Yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, si nos vamos a los números de ahorita, no de necedades y de negligencia de Estrada, porque Estrada ha sido sumamente negligente, pero en cuestiones de corrupción, yo te puedo comprobar con números, ya Ricardo Adolfo, que cometió más actos de corrupción en sus primeros 3 o 4 meses, Sergio Torres y Jesús Valdés, que Estrada Ferreiro. No hay negligencias, en negligencias se los lleva para todos lados Estrada. El punto es el siguiente, es muy delicado este asunto de la revocación de mandato. ¿Es urgente? No es urgente. ¿Es importante? Sí es importante. Pero vuelvo a repetir, no podemos supeditarlo al humor y a la sensibilidad pública, a que una persona sea un ratero consumado como Sergio Torres y sea más encantador que otro, que es negligente y que no sabe dirigirse a los medios y que su propia estrechez mental le obliga a estar insultando a todo el mundo, y que al pícaro se le permita porque todo el mundo le agrada y al otro se lo revoquen porque es una persona desagradable y no sabe comunicarse. Hay que ver eso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver eso. Si Estrada Ferreiro o cualquier presidente de la República cualquier presidente municipal, gobernador, tiene causas suficientes, se le debe dar procedencia. Pero tienen que ser cuestiones que se evalúen objetivamente, Bernardino. Estamos llegando al final de este programa. Denos su punto de vista, es importantísimo para nosotros. Entra sin filtros, tal como usted nos lo da, así lo ponemos. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.